Estimados estudiantes, en el siguiente video vamos a explicar las aplicaciones de la derivada, explícitamente el trazado de gráficas. Vamos a explicar los pasos que se deben hacer y ejemplos, aunque vamos a hacer uno solo, pero tiene todo. Entonces, en esta gráfica que se presenta, se puede ver o se puede evidenciar a simple vista que hay secciones donde la función es decreciente, es decir, viene bajando. Luego, en todas estas regiones sigue creciendo. Y luego, en esta, empieza a bajar. Entonces, cuando la función está bajando, quiere decir que la primera derivada es negativa. Y en este punto que deja de decrecer, la derivada va a ser igual a 0. Luego, la función empieza a crecer, es decir que en toda esta sección la derivada va a ser mayor que 0. Y luego, en este punto donde deja de crecer, va a ser igual a 0. Y finalmente empieza a bajar, es decir que la derivada es negativa. Pero, si podemos evidenciar, en esta sección o en esta región que está subiendo, vienen colores distintos. Vienen colores distintos porque la función tiene comportamientos distintos. Podemos ver que en esta primera región la función va creciendo rápidamente. Luego sigue creciendo, pero ya a un ritmo más lento. Entonces ya la curva, al crecer más lento, entonces ya cambia la forma de la curva. Eso ya cambia de forma, como que se dobla un poquito. Luego, a partir de ese punto, empieza otra vez a crecer rápidamente. Entonces volvió a cambiar la forma, como que volvió a doblar. Y luego en esta última región como que empezó a crecer, pero ya más poquito, ya más despacio, hasta este punto donde dejó de crecer. Entonces mire que hay puntos especiales como estos que están acá, que es donde la función cambia su curva, cambia su forma. ¿Listo? Ya como que cambia la rapidez con la que va creciendo. Entonces esos puntos también son especiales. Entonces estos de acá vamos a denotarlos como puntos críticos, que en esta parte, en esta región, sería un punto mínimo porque llega hasta cierto punto y es el más pequeño en esta región y vuelve a crecer. Entonces acá sería mínimo. Y este de acá como que empieza a crecer y vuelve a bajar, entonces decir que acá sería un punto máximo. Sería un punto máximo relativo, es decir, relativo a esta zona. Y estos puntos de acá, donde la función como que cambia de curva, cambia de forma, a esos puntos los vamos a denotar más adelante como puntos de inflexión. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Nos van a dar una función y pues vamos a necesitar lo básico, lápiz, borrador, calculadora, papel y mucha paciencia para que puedan desarrollar bien este tipo de ejercicios. Los pasos. Vamos a derivar la función que nos dan y vamos a determinar los puntos críticos, igualando a 0 el resultado anterior. Es decir, igualando a 0 la derivada. Se deben despejar los valores de x usando en general los casos de factorización. Esos valores o esos resultados de x que nos den me van a determinar regiones. Entonces, por ejemplo, si el valor de x que me dieran fuese solamente menos 1, entonces me va a determinar dos regiones, lo que está antes del menos 1 y lo que está después del menos 1. Entonces me va a determinar dos regiones, la región 1 y la región 2. Por ejemplo, si me hubiera dado dos respuestas, menos 1 y 2, entonces me va a determinar tres regiones, lo que está antes del menos 1, lo que está entre menos 1 y 2, y lo que está entre 2, lo que está después del 2, pues. Entonces eso me daría las tres regiones distintas. O por ejemplo, si me hubiera dado tres valores.
pues ya me va a terminar 4 regiones. Lo que está antes del menos 3, lo que está entre menos 3 y menos 1, lo que está entre menos 1 y 2, y lo que está después del 2. Entonces generalmente siempre forma una región adicional de la cantidad de puntos. Acá son 3 puntos, entonces son 4 regiones. Cuando eran 2 puntos, entonces son 3 regiones. Si era un punto, entonces van a ser 2 regiones. Siempre es una región adicional. Ahora, cada región tengo que determinar si es creciente o decreciente. ¿Cómo lo determino? Entonces tomo un punto cualquiera de la región, lo reemplazo en la derivada y si me da positivo, si me da mayor que 0, entonces esa región va a ser creciente. Y si el punto que yo tomo de prueba es negativo, es porque en esa región va a ser decreciente. Entonces vamos a hacer un ejemplo, esta función. Entonces lo primero que hay que hacer es derivarlo. Entonces al derivarlo, este 3 baja a multiplicar y pues 3 con 3 se cancela. ¿Sí? Y al exponente que es 3 le va a restar 1. Entonces ya sería 3 menos 1, o mejor dicho, 2. En este, el 2 baja a multiplicar. Entonces 2 con 2 se cancela. Y a este 2 le quito 1. Que sería x a la 1 o simplemente x. Luego la derivada de menos 2x. Recuerden que cuando derivo una x que trae algún número me queda el puro número. Y la derivada de 5, entonces cuando viene el número solo, la derivada de un número solo o de una constante es 0, por eso acá no aparece. Te voy a escribir más 0 si quiere, pero pues no es necesario. Y eso lo vamos a igualar a 0. Siempre se iguala a 0. Ahora lo que tengo que hacer es factorizar de acá para poder hallar los valores. Que siempre como acá es de exponente 2, entonces tienen que ser dos respuestas. Entonces esto es caso 6, entonces abro dos paréntesis, x y x, menos, que es el signo de la mitad, y luego menos por menos, más. Dos números que multiplicados me den 2 y que restados, porque tienen signos distintos, me dé menos 1. Pues la única opción es 2 por 1. Poniendo el 2 acá y el 1 acá, porque sería menos 2 más 1 para que me dé menos 1, el menos 1 de la mitad. Entonces, como esto es un número, todo este paréntesis viene cuenta como un número y este cuenta como otro. Entonces, cuando usted tiene dos números, los multiplica y le dan 0, es porque alguno de los dos tiene que ser 0, es decir, o el primer paréntesis es 0, o el segundo paréntesis es igual a 0. Pues de ahí despejo, el 2 que está restando pasa a sumar y el 1 que está sumando pasa a restar. Y estos serán los números que vamos a considerar como los puntos críticos. Como yo ya tengo los puntos críticos, ahora voy a terminar las regiones. Me salieron dos puntos, entonces son tres regiones. Lo que está antes del menos 1, lo que está entre menos 1 y 2, y lo que está después del 2. Pero entonces yo tengo que determinar cada región si es positiva, si es creciente o es decreciente. Entonces yo puedo tomar cualquier número antes del menos 1, cualquiera me sirve. Por ejemplo, menos 1.8, menos 1.2, menos 2.5, menos 3.9, menos 10, el que ustedes quieran. Yo escogí el menos 3. Entonces el menos 3 lo tengo que reemplazar en la primera derivada, es decir, en esta. Te daría menos 3 al cuadrado, entre paréntesis, importante, paréntesis, menos el número que reemplacé, que es menos 3, menos 2. Cuando reemplazo o hago esta operación en la calculadora, así como viene, acá me va a dar 10. Y como 10 es positivo, entonces ahí en esa región va a ser creciente. Ahora tomo cualquier número entre menos 1 y 2. Cualquiera me sirve. Menos 0.9, menos 0.4, el 0, 1.1, 0.4, 1.9. Cualquiera me sirve. Yo escogí el 1. Entonces el 1 lo reemplazo otra vez en la primera derivada. Sería 1 al cuadrado, menos 1, menos 2. En la calculadora esto me da menos 2, es decir, me da negativo. Es decir, me va a dar decreciente en esta segunda región.
Y luego tomo cualquier número de la región 3, cualquier número después del 2. Voy a decir B2.2, 2.8, 3.9, 4.6, 12, 20, el que usted quiera. Yo escogí el 3. Entonces reemplazo el 3 acá. Entonces 3 al cuadrado menos 3 menos 2, que eso en la calculadora me va a dar 4. Como 4 es positivo, entonces en esta región va a ser creciente. Listo, entonces hallo la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? Pues simplemente derivar lo que le dio la primera derivada. Entonces recordemos que esta era la función, esta era la derivada, entonces al hacer la derivada de esta, pues la de x cuadrado es 2x. La de menos x es menos 1 y la del menos 2 pues es un número, no trae x. Entonces la derivada va a dar 0, es decir, más 0, pues no hay necesidad. Luego determinar los puntos de inflexión igualando a 0 el resultado anterior. Es decir, este 2x menos 1 lo igualo a 0 y despejo. Entonces el 1 que está restando pasa a sumar. Y luego el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, que el punto de inflexión, pero entonces recuerden que un punto en el plano cartesiano tiene dos componentes, la componente en x y la componente en y. Esta sería la componente en x. La componente en y, pues sería reemplazar este número en la función inicial. Es decir, s de un medio y f de un medio. F de un medio es el resultado de reemplazar un medio en la función inicial, en cada x que le aparece. Y ese sería el punto de inflexión. Ahora vamos a determinar la concavidad de la función. Entonces, cuando me dé la segunda derivada, me dé positiva, es porque es cóncava hacia arriba. Recordemos que cóncavo hacia arriba tiene esta forma, como de una parábola. Pero esta parábola, a simple vista se ve que esta primera región es decreciente, viene bajando. Y esta segunda región viene subiendo, viene creciente. Y cuando le da la segunda derivada negativo es porque es cóncava hacia abajo, es decir, esta parábola. Y recordemos que esta primera sección pues está creciendo, está aumentando. Y esta segunda región está decreciente, está bajando. Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro posibles gráficos, es que vamos a completar el dibujo al final. Entonces toca tenerlos muy presentes. Los puntos de inflexión también determinan regiones de forma semejante al inciso 3. Y en cada región pues debo determinar la concavidad de la función. Recordemos que solamente me dio un punto de inflexión, que era un medio. Entonces lo que está antes del un medio va a tener una concavidad y lo que está después del un medio va a tener otra concavidad distinta. Entonces, como esto es una región, entonces voy a tomar un número que está en esa región, cualquier número que esté antes de 0.5, 0.2, menos 0.9, menos 10, menos 20, menos 4, no sé, cualquiera. Yo escogí el menos 2. Entonces el menos 2 lo reemplazo en la segunda derivada. 2 por menos 2 menos 1 me va a dar menos 5. Como me dio negativo, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Y del otro, cualquier número después del 0,5, 0,6, 0,8, 1,9, 2,4, 3,6, yo escogí el 5. Entonces el 5 lo reemplazo en la segunda derivada. 2 por 5, 10. Menos 1, 9. Medio positivo. Es decir, que es cóncava hacia arriba esta siguiente región. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un resumen de todo lo que tenemos. Entonces, esta primera región, hasta el menos 1 ya sabíamos que era creciente. Y hasta el 0,5, todo lo que está antes del 0,5 es cóncavo hacia abajo.
Entonces ese pedacito también va a ser cóncavo hacia abajo. Del menos 1 al 2 sabíamos que era decreciente. O sea que en ese primer pedacito entre menos 1 y 0,5 pues sigue siendo decreciente porque es un pedazo, es una parte. Pero recordemos que antes del 0,5 todo eso es cóncavo hacia abajo, entonces acá sigue siendo cóncavo hacia abajo. Después del 0,5, todo lo que está después del 0,5 ya es cóncava hacia arriba, pero en este pedazo sigue siendo decreciente, decreciente desde menos 1 hasta 2. Entonces este sigue siendo decreciente porque es un pedacito, es una parte. Y después del 0,5 es cóncava hacia arriba, o sea que este pedazo sigue siendo cóncavo hacia arriba. Pero recordemos que habíamos visto que después del 2 era creciente. Entonces va a ser creciente y va a ser cóncava hacia arriba. Entonces tenemos que hacer el gráfico teniendo en cuenta las 4 formas distintas que habíamos analizado de la concavidad. Y ahora vamos a determinar si esos puntos son máximos o son mínimos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues los puntos críticos, es decir, los que en la primera derivada me da 0. Ahora los voy a reemplazar. Ese mismo punto lo voy a reemplazar en la segunda derivada. Si me da positivo, es porque es mínimo relativo. Y si me da negativo, es porque es máximo relativo. Entonces recordemos la función, recordemos la segunda derivada y los puntos críticos, que ya lo habíamos hallado, era 2 y eran menos 1. Entonces ese 2 los reemplazo en la segunda derivada, es decir, 2 por 2 menos 1, que eso me va a dar 3. Como me da positivo, es porque es un punto mínimo. Y ahora el menos 1 los reemplazo en la segunda derivada. 2 por menos 1, eso me da menos 3. Como me da negativo es porque es máximo. En resumen, ya teníamos que menos 1 y f de menos 1 era máximo relativo. Entonces ese f de menos 1 pues es reemplazar el menos 1 en cada x de la función inicial, la que me dieron desde el comienzo. Entonces, menos 1 al cubo, menos esto entre paréntesis. Bueno, hacen toda esta operación, eso le va a dar 37 sextos. Que 37 sextos es aproximadamente 6.16, es decir, el menos 1 en x y 6.16 en y. En la otra daría un medio y f de un medio. Acá ese menos 1 es un medio, hay un error de digitación ahí. En eso sí, es reemplazar el un medio en cada x de la función inicial. Hacen esta operación, te le daría un medio y en y me daría 47 sobre 12. Eso me daría 3.91 aproximadamente. Y eso era un punto de inflexión. Es decir, ahí es donde la curva va a cambiar de forma. Y en el otro era 2 y f de 2. Que f de 2 es reemplazar el 2 en cada x de la función inicial y eso me va a dar 5 tercios. Que es 1.66 y esto era un punto mínimo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto y que pues sea más fácil de entender, sea más interactivo, entonces vamos a hacer una gráfica en la cual se evidencie lo que hemos visto. Entonces, en esta primera región, la curva viene creciendo hasta este punto, hasta ahí crece, hasta ese punto máximo. Luego, la función empieza a bajar, empieza a descender, empieza a decrecer hasta este punto de acá.
Listo, a partir de ese punto la curva va a cambiar de forma. Entonces si podemos evidenciar esto de acá, tiene la forma de una parábola, que esta parte, toda la parábola hasta acá sería cóncava hacia arriba, pero esta primera región es creciente y esta segunda región es decreciente. Luego sigue decreciendo, pero ya cambia de forma. Entonces ya cambia la concavidad hasta este punto, donde ya no puede crecer menos. Ese sería el punto mínimo, el mínimo relativo. Y luego empieza a crecer. Y si podemos darnos cuenta, esta primera parte de acá viene siendo como una parábola. Acá decreciente, acá creciente, pero mire que es una parábola, ese pedazo y ese forma una parábola cóncava hacia arriba. ¿Listo? Entonces ahí se puede evidenciar más fácil el comportamiento de las funciones, de esta función en particular. Bueno, muchas gracias, espero que el ejemplo haya sido muy entendible. Hasta luego.